2021. Y en siguiente orden vamos a presentar ahora al doctor Rubén Lachmann. Nos tiene una conferencia magistral, Relevancia del sector marítimo en la reconstrucción de la economía. El doctor Lachmann es socio y presidente de Intracorp, es doctor en economía con más de 35 años de experiencia como especialista en análisis macroeconómicos, sectoriales, regionales, estudios de mercado, de factibilidad y rentabilidad. Y esta mañana pues nos va a hablar acerca de estas oportunidades en el sector marítimo ante la situación actual y lo que se espera de cara a la reconstrucción de la economía. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación y gracias por lo de magistral, vamos a ver qué podemos hacer. Cuando hablamos de la relevancia del sector marítimo en la reconstrucción de la economía, o sea, aquí reconstrucción pensemos que es un adjetivo, ¿no? Y que todos entendemos qué queremos decir con eso. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente metodológico, hay que tomar en cuenta que una cosa es eh, recuperación o reactivación, que también son adjetivos pero un poquito más precisos en este contexto, y otra cosa es algo que implica cambios estructurales, que era lo que mencionaba ahora el presidente electo. Es decir, a lo mejor lo que viene es totalmente distinto, tenemos que reinventarnos, y en ese sentido pues hay que tener claro que son dos elementos indispensables, ¿no? El primero, como lo he dicho en otras ocasiones, el niño se cayó al agua, lo primero que hay que asegurarnos es que no se ahogue, que nade. Después hay que decirle, tiene que ir hacia la orilla, y después, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Cuando ese niño sale de ahí, claro, no vamos a hablar de que va a estudiar en la universidad, pero sí es bueno tener un plan para ese niño que tuvo ese tropiezo. Entonces, visto esto así, ustedes han hecho una propuesta porque yo he revisado, y en esas propuestas, que más bien es un planteamiento ante la situación que se está viviendo, ustedes tienen interlocutores, ¿no? Que si la autoridad marítima, el MEF, etcétera. Pero lo que no hay es, y eso nos debe llamar la atención, no hay ningún interlocutor encargado de planificación, de estrategia. Entonces, este país en el año 2000, por lo menos en el 2000, debió haber ya contado con un plan estratégico de qué se iba a, o sea, qué iba a ocurrir con todas las áreas revertidas. Y en ese sentido yo me voy a referir al sector marítimo como parte de lo que sería un clúster, y entendiendo por clúster no necesariamente un hub, y aquí aclaro algo, o sea, una cosa, no pensemos que un mall es un clúster, porque las empresas que están en el mall no se venden unas entre otras. Ellos lo que comparten es, hacen economía de escala, comparten gastos, comparten estacionamientos, aire acondicionado, etcétera. Pero no es un clúster en el sentido estricto de la palabra. Entonces, regresando al argumento de que una cosa es una reactivación, una recuperación ante una situación de crisis, habría que ver si esa crisis es repentina. Yo pienso que no. Lo que está sucediendo, o sea, la pandemia lo que hizo fue encender las luces del estadio. Lo que ya estaba mal lo vemos ahora peor, pero el asunto es que Panamá, y ahora voy a tratar de demostrarlo, en este campo del clúster, donde entra otro elemento, y perdonen el barbarismo, pero viene de clustering, es toda una metodología que se ha seguido en Singapur, en los países nórdicos, en regiones importantes del mundo,
y específicamente pues en la parte marítima. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado, mi empresa ha estado desarrollando desde que hicimos el trabajo de lo que representaba la expansión del canal de Panamá, el impacto económico que iba a tener. Desde entonces hemos ido estando desarrollando una métrica que permite de alguna manera medir con cierta precisión lo que es ese proceso de clusterización, que sería, yo pienso, la mejor estrategia a seguir en el mediano y largo plazo. Ya no estamos hablando solo de recuperación. Entonces, si continuamos. Ok, en 2019, eh, el sector logística representaba más o menos el 35%, o sea, su impacto económico, esto no es PIB, esto es impacto económico utilizando modelos, insumos, productos que son los adecuados para medir clústeres y clusterización. Logística aquí son los sectores más representativos y los encadenamientos que ellos generan, cómo se articulan con otros sectores. Entonces, bueno, ahí está canal, puertos, etcétera. Y los servicios marítimos. Pero hay un problema. La última vez que evaluamos, por lo menos yo evalué el sector marítimo, fue un estudio que hicimos en conjunto pues, con la Cámara Marítima en 2015 con datos de 2014. Desde entonces han pasado muchas cosas y cuesta mucho saber dentro de eso de logística qué era aquello que nosotros evaluamos como sector marítimo, que incluye muchas actividades que ustedes jamás la van a encontrar en las cuentas nacionales. Hace falta información primaria y en ese entonces la recabamos. Y lamentablemente la Contraloría en sus estadísticas cada vez condensa más, cada vez comprime más la economía, la simplifica y cuesta mucho trabajo ubicar actividades. Mientras que por otro lado se concentra en clasificaciones que a veces uno no le ve sentido, ¿no? O sea, en Panamá sabemos exactamente hasta cuál es el PIB caballar, los caballos, cuál es el PIB de ellos, pero no sabemos el PIB de Chip Chandler, por ejemplo. Entonces, eso ya presenta un problema y esto hay que verlo con cuidado. Entonces, logística y turismo en 2019 eran el 45% de la economía de Panamá en cuanto a su impacto. Si continuamos. Bueno, ¿qué es lo que entendemos nosotros como un proceso de clusterización? O sea, no solo incluye al sector marítimo, sino que debe incluir a toda la economía y a todo el territorio nacional. Porque la idea es prestar la mayor cantidad de servicios, que haya la mayor interacción y de esta manera se logran pues, modelos de desarrollo económico y social inclusivos y sustentables. Y esta ha sido la estrategia, como les decía, de Singapur, países nórdicos, áreas portuarias importantes. Y aquí lo que uno tiene que tener claro es que esto también implica el desarrollo de las ventajas competitivas del país, porque ahí es donde se destacan los llamados sectores impulsores. Entonces, muchos sectores de la logística para el comercio mundial, porque ese debe ser el término, muchos de esos actores están relacionados con el sector marítimo. Esos son los sectores impulsores y hay que saber que hay sectores base o estratégicos que se deben ir articulando a los sectores impulsores para que esto sea como un equipo de fútbol. Necesitamos los números 10 allá arriba en la punta de la flecha, pero necesitamos porteros, mediocampistas, etcétera. Entonces, una y ustedes lo tienen claro en las propuestas que han hecho, uno de los mecanismos claves es buscar a los grandes jugadores del comercio mundial.
atraerlos. Pero para atraerlos, pues, tenemos que ofrecerles ventajas a ellos y hay un requisito fundamental en esto, que son los que tenemos allá a la izquierda arriba, que es una política económica definida, que desde hace décadas en Panamá no la tenemos. Y lo otro es que en la punta de la lanza, la parte facilitadora, porque esto necesita facilitación del Estado, en esa parte debe haber un conocimiento cabal del negocio, de qué se trata. Entonces, si no ocurre lo que en la práctica se da, que es que de pronto hay a cargo de una institución que es clave en estas cosas, alguien que no conoce la materia, o un grupo de personas que no necesariamente conocen exactamente qué es lo que está ocurriendo en el mundo, cuáles son los cambios que se están dando, para podernos alinear en función de esto. La siguiente, por favor. ¿La puedes poner completa? Ok. Entonces, como decía, una cosa es lo que tenemos, por lo menos en mi pantalla a la izquierda, que es una política económica de corto plazo, que es la reactivación, que lamentablemente todavía no la tenemos clara con eso de los sectores, los bloques, las fechas, eso no está claro. Y por otro lado, pues estaría la política económica de mediano y largo plazo, que para mí, en el contexto en que estamos hablando, debe ser una estrategia de clusterización. De hecho, si uno ve la propuesta nacional de la estrategia de logística, etcétera, por allá abajito, en una esquinita, hablan de clusterización. O sea que el término no es ni siquiera desconocido en las autoridades que deberían estar a cargo de esto. Ahora, de ahí vienen, se desprenden muchos otros temas que no vale la pena entrar a ver esto, pero que eventualmente habría que tenerlo si tenemos una política más completa, lo que incluiría recursos humanos, calidad de vida de esos recursos humanos, servicios ambientales, la infraestructura requerida y también, muy importante, planes de ordenamiento territorial, planificación urbana, etcétera, que son esenciales en el proceso de clusterización, porque la clusterización implica también el uso de un espacio específico. Entonces es un proceso que por lógica debería partir de la región metropolitana de Panamá, donde están concentradas estas actividades, y de ahí tener una estrategia para articular a todo el resto del país en función de eso. O sea, que la punta de lanza sea, que el sector marítimo sea parte fundamental de la punta de lanza del proceso de clusterización. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué ha estado pasando con la economía de Panamá? Por favor, la pone completa hasta el final, toda la filmena, Danilo. Gracias. Ok, ¿qué ha estado pasando con la economía de Panamá en los últimos años? ¿Y por qué la urgencia notoria de producir una serie de reformas estructurales que faciliten de esto que estamos hablando y que aseguren el uso racional del desarrollo de las ventajas competitivas de Panamá? La economía de Panamá, nosotros sabemos que depende de su vinculación con el exterior, sobre todo sus exportaciones de servicios, bienes también, pero en Panamá la exportación de bienes es muy limitada cuando la comparamos con la exportación de servicios. Y ahí está el sector marítimo. Entonces, digamos hasta el año 2012, para que tengamos una idea en el tiempo, siempre fue evidente la tremenda correlación que había entre el crecimiento económico, el PIB en este caso,
la correlación que existía entre eso y las exportaciones. De pronto, a partir de ese momento, algo ocurre con la economía de Panamá y se va ampliando una brecha y pareciera ya que el PIB no necesariamente crece en función de las exportaciones. Entonces, en el contexto que estamos hablando, esto nos debe llamar la atención. Veamos la siguiente, por favor. Ok, en términos sectoriales, la ponemos completa, por favor. La agricultura sabemos que está cayendo en términos porcentuales de su participación. Lo mismo le ocurre a la industria. Seguimos, por favor. Lo que es banca también está cayendo en su importancia relativa en la economía. Y lo que es más grave, el sector que es representativo de lo que es logística, fíjense precisamente, desde por allá del año 2012, está cayendo también. O sea, donde tenemos la ventaja competitiva, cada vez es menos importante esto para la economía. Mientras esto ocurre, la siguiente línea, por favor. La construcción es la que ha entrado a explicar el crecimiento económico en Panamá. Ok, las escalas son distintas, pero aquí lo importante es ver la tendencia. Entonces, un sector que debería ser base estratégico en la lógica que estamos desarrollando es el que de pronto se ha convertido en el sector impulsor de la economía y es un sector que es volátil, sujeto a ciclos, y entonces en Panamá se construye en buena medida por especulación, no necesariamente porque haya sectores específicos de la economía que están demandando construcción, ¿ok? Sino que se hace, voy a meterme a construir hoteles a ver si consigo una franquicia. Tan sencillo como eso, y sigo construyendo hoteles hasta que, bueno, ya el nivel de ocupación sea tan bajo. Entonces, eso venía de antes. O sea, esto no empezó con la pandemia. Okay, este fenómeno es un fenómeno que lleva ya casi 10 años. Okay, la siguiente, por favor. Ok, perdón, podría regresar. Cuando digo que esto venía de antes y que lo que iba a pasar, independientemente de la pandemia, si vemos ahí, en 2017 la construcción explicó el 24% del PIB. En 2018 bajó a 14% y en 2019 solo fue el 0.4%. ¿Ok? Entonces, ese modelo de crecimiento, por supuesto que se estaba agotando antes de la pandemia y lo grave también de la situación, que aquellos sectores que deberían ser los impulsores estaban perdiendo su importancia relativa en la economía. Perdón, ahora sí pasamos. Desde el punto de vista del PIB, ahora no sectorial, sino del gasto, pues lo que estaba ocurriendo es que el consumo privado, que normalmente es la variable más importante en una economía, ropa, zapatos, casa y comida, ahí donde está la demanda, estaba cayendo porcentualmente en su participación del PIB, en el PIB, mientras que la inversión a través de la construcción crecía a unos niveles totalmente fuera de lo común. El promedio mundial del porcentaje de inversión con respecto al PIB es 20%. Ok. En Singapur, por ejemplo, en los últimos años está en 25-30%. Entonces tenemos una inversión por arriba del 40% por el periodo que estamos diciendo después del año 2011-2012. 40%, eso es totalmente anormal
en cualquier economía. ¿Por qué? Porque si la construcción la entendemos como un sector base, la construcción es la parte, digamos, de inversión de un proyecto. Después viene la operación. Entonces tenemos, por ejemplo, hoteles, como les decía, si lo tomamos como ejemplo, pero esto lo podemos ver en edificios comerciales, en estructuras para logística, que son cascarones vacíos. Y bueno, si vemos el caso de los hoteles, bueno, ¿usted para qué construye si va a estar por debajo del 40% de ocupación independientemente de pandemia o no? Entonces es una construcción especulativa y eso por supuesto tiene muchas aristas, pero no es el momento pues, de entrar en esos detalles. La siguiente, por favor. Ok, entonces, si nosotros estamos hablando de un proceso de clusterización, nosotros tenemos una medida para cuantificar los encadenamientos. Las líneas amarillas que ven ahí indican una relación de 1 a 1, es decir, que entre más alejado uno esté del origen, donde dice 0, más alejado uno vaya hacia arriba, hay mayor interacción de las actividades, o sea, las actividades económicas promueven más la relación intersectorial, o sea, sectores vendiéndose los unos a los otros. Esta es una medida de la clusterización. Entonces, a la derecha, ahí están los sectores en cuanto a qué es lo que es, por ejemplo, su PIB, qué representa. Entonces usted ve ahí construcción, ven otros sectores como telecomunicaciones que están mucho más integrados, la industria de alimentos y bebidas que son relativamente pequeños, pero que están mucho más integrados. Pero miren construcción lo poco integrado que está. La zona libre de Colón, lo poco integrado que está. El canal de Panamá, lo poco integrado que está. Claro, el canal de Panamá, ¿qué le vende a Panamá? Básicamente electricidad y agua, y en poquitas cantidades. El resto es exportación y por supuesto eso produce un impacto enorme en la economía de Panamá, pero si el canal de Panamá, que no es el caso, estuviese en Singapur, pero pensemos los puertos que lamentablemente no se pueden analizar en este momento por falta de data, nos vamos a dar cuenta que tampoco están integrados. Y eso, no es que sea catastrófico porque tiene un impacto enorme en la economía. El canal tiene un impacto enorme. Pero en Singapur, si hubiese un canal, estaría integrado a la economía. Si vemos esos puertos grandes, Hamburgo, Rotterdam, que tienen canales, esos canales están integrados al hinterland y a la economía, al clúster que se origina producto de la logística en esas regiones. Entonces ese no es el caso de Panamá. Si comparamos estos, veamos la siguiente. Perdón, antes de la comparación, para aclarar lo que decía del canal, el PIB del canal es grande. Miren cuánto en ese año, por ejemplo, este año tengo entendido que incluso va a ser más, que depende del cierre del año fiscal del canal. Pero el asunto es que en el momento que se hizo esa evaluación, que digamos es típica, el canal le da al gobierno de Panamá el 53% de su PIB, 1.463 ahí. Ha dado más que eso, incluso. Los salarios, que son muy buenos en el canal de Panamá, son altísimos, es el 20% de su PIB prácticamente, 530 millones de dólares, que por supuesto entran a la economía. Y las ganancias, o sea, las utilidades netas con el que el canal se queda para poder mantener su funcionamiento y crecer, etcétera, pues es más o menos el 30%.
Pero el asunto es que los salarios, al final de cuentas, que claro que es un aporte enorme a la economía, y lo que se lleva al gobierno, que digo, realmente va para un agujero negro, no sabemos qué ocurre con eso. Eso claro que va a impactar la economía, pero no a la manera de una integración intersectorial, no contribuye a un proceso de clusterización. Es plata que cae en la economía y si creemos en el trickle down, bueno, eso produce beneficio. Pero no va más allá de coadyuvar a la integración de los otros sectores de la economía de Panamá y fomentar mucho más los servicios que se promueven alrededor de esa operación. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, si vemos una comparación con Singapur y Panamá y comparamos algunos sectores similares, pues fíjense que en Singapur la nube de puntos está bien alejada del origen, lo que quiere decir que en Singapur las actividades interactúan entre sí. Ok, estamos hablando, para ponerlo bien sencillo, compras a proveedores y ventas a clientes, pero dentro de la economía. Ok, entonces claro, eso genera grandes exportaciones que al final también entonces tienen un impacto que se mide de otra manera. Pero el proceso de clusterización en Singapur es claro, no es el caso de Panamá y bueno, las diferencias enormes. Panamá tenemos la ventaja que es 10 veces más grande que Singapur, perdón, 100 veces más grande que Singapur. Singapur es un poco más grande que la isla de Cuba, es del tamaño de la provincia de Herrera, y en fin, todo eso ocurre ahí, en esas condiciones. Entonces, siguiente. Muchas gracias. Ese era el breve mensaje que yo les quería traer y espero que esto, igual que a mí me ha ocurrido, nos pongamos a pensar en torno a esta oportunidad grande que tenemos eh, y a una manera ingeniosa de resolver los problemas de mediano y largo plazo. Muchas gracias.